La veterinaria. Mi nombre es Ana, y soy veterinaria, y esta historia no es un relato que pueda contar fácilmente sin que un escalofrío me recorra la espalda. Ocurrió hace 2 años, pero sigue siendo una sombra que se cierne sobre mi vida. Todo comenzó de manera inocente, con un cliente que trajo un loro herido. Tenía el ala fracturada y el plumaje algo maltratado, pero no era nada que no pudiera tratar. Lo único peculiar de él era su mirada, intensa, fija, como si supiera más de lo que debería. Hice mi trabajo como siempre, tranquilizando al dueño del animal mientras le explicaba el tratamiento. El loro, que apenas podía moverse, observaba en silencio desde su jaula. El procedimiento fue rutinario, una férula para inmovilizar el ala y analgésicos para el dolor. Le pedí al dueño que lo dejara conmigo unos días para monitorear su progreso. No sabía entonces que esos días cambiarían todo. La primera noche en la clínica, me quedé hasta tarde organizando algunos expedientes. La jaula del loro estaba en una esquina, cubierta con una manta para que descansara. Todo estaba en calma, salvo por el leve zumbido del fluorescente sobre mi escritorio. De repente, escuché mi nombre. Fue un susurro claro, femenino, y venía desde el rincón donde estaba el loro. Levanté la vista, creyendo que alguien había entrado, pero no había nadie. Caminé hacia la jaula y levanté la manta. El loro estaba despierto, inmóvil, mirándome con esos ojos negros y profundos. Ana, dijo, con mi propia voz. Un escalofrío me recorrió. Intenté convencerme de que solo había repetido algo que había escuchado antes en la clínica. Eso hacen los loros, ¿no? Repiten. A la mañana siguiente lo atribuí al cansancio. Sin embargo, las cosas comenzaron a intensificarse. Durante el día, el loro parecía comportarse como cualquier otro animal de su especie, pero cuando la clínica se quedaba en silencio, empezaba a hablar. No eran palabras al azar, eran frases completas, privadas, que yo había dicho en mi casa. Comentarios que no recordaba haber mencionado en voz alta en ningún otro lugar. Estoy agotada, dijo una vez, imitando exactamente el tono en el que yo solía quejarme al llegar a casa. No sé si puedo seguir con esto, murmuró en otra ocasión, con una precisión que me erizó la piel. Sentí que algo no cuadraba. ¿Cómo podía saber esas cosas? La noche en la que el loro comenzó a reírse fue el punto de quiebre. Era una risa que me congeló la sangre. No era la risa chillona y mecánica de un loro común, sino la mía. Exactamente la mía. Esa carcajada breve y nerviosa que solía soltar cuando algo me incomodaba. Me levanté de golpe del escritorio, el corazón latiendo con fuerza. Caminé hacia la jaula, intentando tranquilizarme, diciéndome que solo era un animal, que todo tenía una explicación lógica. Pero cuando llegué, el loro estaba completamente inmóvil, como si jamás hubiera emitido un sonido. En los días siguientes, empecé a sentirme vigilada. No solo en la clínica, sino también en mi casa. Por las noches, el ambiente se volvía pesado, opresivo. A menudo despertaba con la sensación de que alguien estaba en la habitación, observándome desde la oscuridad. Revisaba cada rincón, cada sombra, pero no encontraba nada fuera de lugar. Sin embargo, la sensación persistía. Los susurros también comenzaron a aparecer en mi hogar, siempre justo al borde de lo audible. Al principio pensé que eran producto de mi mente agotada, pero pronto me di cuenta de que coincidían con las horas en las que el loro estaba más activo en la clínica. Una tarde, al revisar los expedientes del loro, descubrí que el dueño no había dejado información clara sobre su procedencia. Lo llamé al número que había dejado, pero siempre iba al buzón de voz. Al investigar más, descubrí algo inquietante: el hombre había usado un nombre falso y una dirección inexistente. Era como si nunca hubiera existido. ¿Quién era realmente? ¿Y por qué me había dejado al loro? Una noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en mi apartamento. Se movían lentamente, arrastrándose por el pasillo. Mi respiración se detuvo. Tomé mi teléfono y encendí la linterna, avanzando hacia el sonido. Pero cuando llegué al origen, no había nadie. En su lugar, en el suelo,
encontré una pluma negra, idéntica a las del loro. Mi mente se negaba a aceptar lo que parecía tan evidente. No había forma de que el animal pudiera salir de la clínica y mucho menos entrar a mi casa. Decidí instalar cámaras tanto en la clínica como en mi apartamento. Necesitaba pruebas, algo que explicara lo que estaba ocurriendo. Las primeras noches no captaron nada extraño, solo el loro durmiendo en su jaula y el vacío en mi hogar. Pero una madrugada, mientras revisaba las grabaciones, noté algo. A las 3:13 de la mañana. La cámara de la clínica mostró cómo el loro, inmóvil hasta ese momento, giraba su cabeza hacia la lente. Lo hizo de una manera antinatural, como si estuviera mirando directamente a través del objetivo. Entonces, la pantalla se quedó en negro. Intenté reproducir el video de nuevo, pero esa parte estaba dañada. Lo mismo ocurrió con las grabaciones en mi casa. A las 3:13 de la mañana, cada noche, la imagen se cortaba. Mi salud mental comenzó a deteriorarse. Apenas dormía, y cuando lo hacía, tenía pesadillas. Soñaba con habitaciones oscuras llenas de ojos que me observaban desde las sombras. Siempre despertaba sudando y con el eco de mi propia voz llamándome desde algún lugar lejano. Comencé a evitar la clínica, dejando que mis colegas se encargaran de la mayoría de los casos. Sin embargo, no podía deshacerme del loro. Algo me ataba a él, una mezcla de miedo y curiosidad que no podía ignorar. Un día, decidí que ya era suficiente. Llevé al loro a una reserva de aves fuera de la ciudad, convencida de que estar en un entorno natural sería lo mejor para él. Durante el trayecto, el animal permaneció en silencio, pero su mirada nunca se apartó de mí. Cuando llegué, lo dejé con el encargado, quien me aseguró que estaría bien cuidado. Me fui con la esperanza de que todo terminara ahí. Pero no fue así. Esa misma noche, escuché la risa. Mi risa. Provenía del pasillo de mi apartamento. Corrí hacia la puerta, pero no había nadie. Entonces lo vi, una pluma negra, en el suelo, justo frente a mi habitación. Cerré la puerta con llave y me quedé despierta el resto de la noche, temblando. Días después, recibí una llamada de la reserva. El loro había desaparecido. Lo habían buscado por todas partes, pero no había rastro de él. La sensación de ser vigilada regresó, más intensa que nunca. Comencé a notar pequeños cambios en mi apartamento, objetos fuera de lugar, luces que parpadeaban y, lo peor de todo, grabaciones de audio en mi teléfono. Eran fragmentos de mi propia voz, diciendo cosas que nunca había dicho en voz alta. «Ana, no puedes escapar», decía una de ellas. En otra, solo se escuchaba mi risa. Ya no sé qué es real y qué no. A veces, siento que el loro nunca fue un animal, sino algo más. Algo que llegó a mi vida con un propósito que todavía no comprendo. Ahora vivo en constante paranoia, con la sensación de que estoy atrapada en un juego del que no puedo salir. Y cada noche, a las 3:13 de la mañana. Espero, sabiendo que algo, o alguien, está ahí, mirándome desde las sombras. La cabra. Crecí en un pequeño pueblo en Puebla, rodeado de historias que parecían tejidas entre los murmullos del viento y los secretos de la tierra. Mi abuela siempre decía que algunas cosas en el mundo no necesitaban explicación, solo respeto. Vivía con ella en una casita que parecía haberse fusionado con el paisaje, madera desgastada, techos bajos y un patio que daba a un bosque oscuro y denso. En ese patio vivía también una cabra negra, la más vieja de las 3 que tenía mi abuela. Nunca me pareció especial, salvo por sus ojos. Había algo inquietante en la manera en que miraba, fija, como si intentara descifrar algo que solo ella veía. Mi abuela la llamaba la teca. Decía que no era como las otras cabras, pero nunca elaboraba mucho más. Lo único que siempre me repetía era que jamás la mirara a los ojos por más de unos segundos. Los animales también tienen secretos, mijo, decía con una voz solemne mientras encendía una veladora en el altar de su cuarto. Yo siempre asumí que era otra de las muchas supersticiones que llenaban nuestra casa. Pero todo cambió una noche de octubre, una noche en que los murmullos dejaron de ser historias para convertirse en una realidad que todavía me persigue.
Había una tormenta ese día. Los relámpagos iluminaban el bosque y el viento silbaba a través de las rendijas de las ventanas. Estaba en la cocina, tratando de concentrarme en un libro, cuando escuché a mi abuela murmurar algo en el pasillo. Su voz temblaba, y eso no era común en ella. Me acerqué para preguntarle qué ocurría, pero antes de que pudiera hablar, señaló hacia el patio. A través de la ventana, vi algo que me heló la sangre. Bajo la lluvia, una figura alta y delgada se erguía junto a la teca. Era una mujer, o al menos eso parecía. Llevaba un vestido negro que brillaba bajo la luz de los relámpagos. Su rostro estaba oculto por un velo, pero sus manos eran lo suficientemente visibles, largas, pálidas, y se movían con una suavidad antinatural mientras acariciaban la cabeza de la cabra. Mi abuela, sin apartar los ojos de la ventana, me agarró del brazo y me dijo con un susurro apremiante: «No mires más. Reza». Obedecí, aunque mis pensamientos estaban enredados en lo que acababa de ver. Cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. La teca permanecía inmóvil, con su mirada clavada en el bosque, igual que siempre. Pero esa noche, algo cambió en la casa. A la mañana siguiente, noté que la teca actuaba diferente. No comía como de costumbre, y sus movimientos parecían extrañamente deliberados, casi humanos. Al mediodía, mientras mi abuela y yo estábamos en el patio, algo imposible sucedió. La teca se puso en dos patas. Primero parecía tambalearse, pero después, como si hubiera practicado toda su vida, comenzó a caminar lentamente, con una postura erguida que me hizo sentir un nudo en el estómago. Mi abuela dejó caer la cubeta que llevaba, y yo retrocedí un paso, incapaz de creer lo que estaba viendo. «Es hora de cerrar la casa», dijo mi abuela con una voz grave, casi en un susurro. Pasó el resto del día rezando frente al altar, mientras yo no podía apartar la vista de la puerta trasera, temiendo que la teca decidiera entrar. Esa noche fue la primera vez que los escuché, pasos pesados en el techo. No eran pasos normales, eran lentos, deliberados, como si alguien estuviera caminando de un extremo a otro de la casa. Mi abuela no dijo nada, pero sus ojos reflejaban algo que nunca le había visto antes: miedo puro. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero los pasos continuaron noche tras noche. Cada vez que oscurecía, comenzaban, como un reloj siniestro marcando el inicio de algo que no entendíamos. Con el paso de los días, la atmósfera en la casa se volvió insoportable. Las otras cabras se mantenían lo más lejos posible de la teca, y nosotros hicimos lo mismo. Pero lo peor era que no solo estaba en el patio. Cada vez que salía al bosque a buscar leña o simplemente a alejarme de la tensión, sentía que alguien o algo me observaba. Había un peso en el aire, una sensación de ser acechado. Una noche, los pasos cambiaron. En lugar de venir del techo, los escuché en el pasillo. Me levanté, temblando, y vi la sombra de algo alargado que se movía lentamente hacia mi cuarto. Cerré la puerta de golpe y empujé un baúl contra ella, rezando en un susurro lo poco que recordaba de las oraciones que mi abuela me había enseñado. Los pasos se detuvieron justo afuera. No dormí esa noche. Al amanecer, encontré huellas en el suelo de la casa, eran de cabra, pero más grandes de lo normal, casi grotescas. Mi abuela decidió que era hora de deshacernos de la teca. «Esto ya no es normal», dijo mientras encendía un palo de copal y lo movía por la casa. Pero cuando fuimos al patio, la teca ya no estaba. La puerta del corral estaba abierta, aunque nadie la había tocado. Esa tarde, mientras la luz del sol comenzaba a desvanecerse, mi abuela y yo fuimos al bosque, siguiendo las huellas de la teca. El aire estaba pesado, y el silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi corazón. Las huellas nos llevaron a un claro donde el suelo estaba cubierto de hojas secas. En el centro del claro, encontramos algo que todavía me persigue en mis pesadillas, un círculo perfecto de tierra quemada, y en el centro, el cuerpo de la teca. Pero no era solo su cuerpo lo que nos paralizó. Sus ojos, esos ojos inquietantes, estaban abiertos, pero había algo nuevo en ellos, una expresión que no era animal, sino humana. Mi abuela cayó de rodillas, murmurando algo que no entendí, y yo simplemente no podía moverme. Esa noche,
los pasos volvieron, pero esta vez no estaban en el techo ni en el pasillo. Venían del patio, justo afuera de mi ventana. Cuando reuní el valor para mirar, lo que vi me dejó paralizado. Era la teca, o algo que se parecía a ella. Estaba en dos patas, y aunque su cuerpo seguía siendo el de una cabra, había algo en su postura y en la forma en que movía la cabeza que me hizo sentir como si estuviera viendo a un ser humano atrapado en el cuerpo de un animal. Mi abuela tomó una decisión al día siguiente. Fuimos con un curandero del pueblo, alguien a quien rara vez recurrían porque sus métodos eran tan temidos como respetados. Cuando le contamos lo que había sucedido, su rostro se ensombreció. Nos dijo que habíamos sido marcados, que lo que había sucedido con la teca era el resultado de algo que iba más allá de nuestra comprensión. Esa noche, el curandero vino a la casa con ramas de pirul y un cántaro lleno de agua bendita. Hizo un ritual que duró horas, y aunque parecía que todo había vuelto a la calma, los pasos nunca desaparecieron del todo. Eventualmente, dejamos la casa. Mi abuela decidió que no valía la pena quedarse en un lugar que ya no sentíamos nuestro. Nos mudamos a otro pueblo, lejos del bosque, lejos de las historias. Pero incluso ahora, años después, todavía escucho esos pasos en mis sueños. Y cada vez que paso cerca de un bosque, no puedo evitar sentir que algo me está observando, esperando el momento adecuado para recordarme que hay cosas en este mundo que no pueden ser olvidadas. El rancho. El rancho de mi familia en Texas siempre había sido un lugar donde la naturaleza y el silencio convivían en una paz casi irreal. Al menos, así era antes de lo que todos llamamos el regreso de tormenta. Crecí entre esos campos vastos, el aroma a tierra mojada y el calor abrasador que podía derretir la cordura de cualquiera. Mi padre, un hombre recio y supersticioso, era el alma de aquel lugar. Y su caballo, Tormenta, era su sombra, una criatura majestuosa de pelaje negro como el abismo, con una inteligencia inquietante en los ojos. Era un vínculo tan profundo que algunos decían que aquel animal entendía cada palabra que mi padre pronunciaba. Todo cambió la noche del incendio. Habíamos notado cosas extrañas los días previos. Tormenta estaba inquieto, rascaba el suelo con furia y lanzaba relinchos que no eran normales. Sonaban casi como lamentos. Mi madre, que nunca había confiado en ese caballo, insistía en que algo malo iba a pasar. Y tenía razón. El fuego comenzó sin previo aviso, engullendo el establo con una rapidez antinatural. Por más que intentamos liberar a los animales, Tormenta se negó a salir. Sus ojos brillaban con algo que no era miedo, sino desafío, como si estuviera enfrentándose a algo invisible dentro de las llamas. Cuando el humo finalmente se disipó, no quedaba nada del establo, y Tormenta estaba muerto. Mi padre nunca volvió a ser el mismo después de eso. Apenas hablaba, y por las noches se quedaba mirando hacia los campos como si esperara algo. No entendí qué era hasta que comenzaron las apariciones. La primera vez que lo vimos fue una semana después. Era medianoche y yo estaba en la cocina buscando algo para calmar mi insomnio cuando escuché los cascos. Pensé que era imposible, todos los caballos habían muerto en el incendio. Sin embargo, el sonido era inconfundible, un trote pesado y decidido que parecía recorrer el exterior de la casa. Apagué las luces y me acerqué a la ventana. Entonces lo vi. Allí estaba, en medio del campo iluminado por la luna. Tormenta. Su silueta era inconfundible, pero algo estaba terriblemente mal. Su pelaje, negro como siempre, ahora parecía absorber la luz, y sus ojos, esos ojos brillaban rojos como carbones encendidos. El caballo levantó la cabeza y soltó un relincho que hizo que mi sangre se congelara. No era un sonido animal. Era un grito. Humano. Doloroso, largo y desgarrador. Corrí a despertar a mi padre, pero cuando regresamos a la ventana, no había nada. Quise convencerme de que había sido una pesadilla. Sin embargo, esa fue solo la primera vez. Las semanas que siguieron trajeron un desfile de horrores. Cada noche, el sonido de los cascos se hacía más fuerte, más insistente, y siempre se detenía justo fuera de mi ventana.
Una madrugada, incapaz de soportar más, tomé una linterna y salí al campo. Mi padre me había advertido que no lo hiciera, que el rancho ya no era seguro después del incendio, pero no podía seguir viviendo con ese miedo. La luz de la linterna apenas cortaba la oscuridad y el aire tenía un hedor extraño, una mezcla de cenizas y algo metálico, como sangre. Avancé unos metros y allí estaba él. Tormenta, inmóvil, observándome. Sus ojos brillaban con una intensidad casi insoportable, y pude jurar que su boca se curvó en algo parecido a una sonrisa. Cuando traté de retroceder, sentí que el suelo bajo mis pies se hacía blando, como si estuviera pisando carne en lugar de tierra. Una voz, un susurro, resonó en mi cabeza. No entendí las palabras, pero la sensación era clara, una advertencia. Al día siguiente, descubrimos que varios animales habían sido mutilados en los alrededores del rancho. Las marcas en sus cuerpos eran extrañas, como si algo los hubiera desollado con precisión quirúrgica. Lo más perturbador era que, en algunos casos, las patas habían sido reacomodadas en posiciones que recordaban a figuras humanas. Mi madre, aterrorizada, insistió en que nos fuéramos, pero mi padre se negó. Dijo que abandonar el rancho significaría rendirse ante algo que no entendíamos. Sin embargo, yo podía ver en sus ojos que estaba tan asustado como nosotros. Cada noche se sentaba con una escopeta cargada en el porche, aunque todos sabíamos que ninguna bala podía detener lo que acechaba entre las sombras. Una noche, mientras intentaba dormir, el sonido del galope fue reemplazado por algo más. Era como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa, pero los pasos eran desiguales, como si el caminante no estuviera acostumbrado a usar piernas humanas. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que explotaría. Entonces, la puerta de mi habitación se abrió. No había nadie allí, pero el aire se volvió helado. Cerré los ojos y recé, aunque no estaba seguro de a quién. Cuando finalmente abrí los ojos, vi algo que jamás olvidaré. Dos ojos rojos mirándome desde el umbral, y una sombra que se extendía hasta mi cama. No era humano, ni completamente animal. Era como si Tormenta hubiera adoptado una forma híbrida, algo grotesco que no pertenecía a este mundo. Después de esa noche, las cosas empeoraron. Los campos comenzaron a morir, como si una plaga invisible los estuviera devorando. Mi madre cayó enferma, y mi padre dejó de hablar por completo. Solo se levantaba para caminar hacia el lugar donde el establo había estado, permaneciendo allí durante horas, inmóvil. Desesperado, busqué respuestas en los pocos vecinos que aún se atrevían a hablar con nosotros. Uno de ellos, un anciano llamado Samuel, me contó una historia que me dejó helado. Según él, el terreno donde estaba el rancho había sido maldito hace décadas. Los indígenas que habitaban esas tierras realizaban rituales para invocar espíritus guardianes, pero algo salió mal. Algo oscuro había sido despertado, algo que nunca debió ser perturbado. Samuel insistió en que mi padre había sellado nuestro destino al construir el rancho allí. Finalmente, la última noche en el rancho llegó. Mi madre, ya demasiado débil para levantarse, me suplicó que la llevara lejos de ese lugar. Pero mi padre se negó a irse. Dijo que debía enfrentarse a lo que había venido a buscarlo, que no podía huir de algo que sentía tan cerca de su alma. Esa noche, el sonido del galope fue ensordecedor. Pero no era solo uno. Parecía que todo un ejército de caballos estaba rodeando la casa. El aire era pesado, y una bruma negra comenzó a filtrarse por las ventanas y las puertas. De repente, escuchamos el grito. No era un relincho esta vez. Era la voz de mi padre, un aullido de dolor que cortó el silencio como un cuchillo. Corrí hacia el porche, pero él ya no estaba. En su lugar, vi a Tormenta. Pero no estaba solo. Detrás de él había figuras, criaturas que una vez pudieron haber sido humanas pero que ahora eran algo diferente. Sus extremidades estaban torcidas, sus cuerpos mutilados, y sus ojos brillaban con el mismo rojo infernal. Huí esa misma noche con mi madre, dejando atrás el rancho y todo lo que habíamos conocido. Nunca volvimos, y nunca supimos qué fue de mi padre.
A veces, en noches especialmente silenciosas, juro que puedo escuchar el sonido de cascos en la distancia, como si algo me estuviera buscando. Pero no miro por la ventana. No quiero saber si Tormenta aún cabalga. No quiero saber si mi padre se unió a su galope de los condenados. Los ojos de Rocco. Cuando pienso en mi infancia, mi mente se llena de paisajes rurales y recuerdos apacibles de nuestro pequeño pueblo en Honduras. Todo parecía estar en perfecta armonía con la naturaleza hasta que llegó Rocco. Era un perro callejero que mi padre trajo un día, flacucho y con un pelaje negro tan brillante que parecía absorber la luz del sol. Mi madre no quería adoptarlo, decía que los perros callejeros traían mala suerte, pero mi padre insistió. Rocco se quedó, y con él, nuestra vida cambió para siempre. Desde el principio, Rocco era diferente. Observaba todo con una quietud inusual, como si entendiera más de lo que un animal debería. Al principio, lo atribuimos a su inteligencia, pues aprendía rápido y parecía captar nuestras emociones. Si alguien estaba triste, se acercaba despacio, poniendo su cabeza sobre las piernas del que lloraba, como un consuelo silencioso. Era un gesto conmovedor, casi humano. Sin embargo, con el tiempo, su mirada comenzó a inquietarnos. Sus ojos tenían algo extraño, un brillo húmedo y profundo que parecía estar cargado de emociones humanas. La primera vez que lo escuché llorar fue una noche de tormenta. Los relámpagos iluminaban el campo y los truenos sacudían nuestra vieja casa. Me despertó un sonido que no reconocí al principio. Era un llanto, pero no un llanto cualquiera. Era el sollozo desgarrador de un bebé. Me levanté de la cama, confusa, y seguí el sonido hasta el porche trasero. Allí estaba Rocco, sentado bajo la lluvia, emitiendo ese lamento que me heló la sangre. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que rodaban por su hocico. Cuando lo miré, algo dentro de mí supo que aquello no era normal. Esos ojos no eran de perro. Quise pensar que era el miedo lo que me hacía imaginar cosas, pero al día siguiente, mi tía Rosa falleció repentinamente. Nadie supo explicar qué le había ocurrido. Estaba completamente sana, pero esa mañana no despertó. La familia la encontró en su cama, con una expresión de absoluta serenidad. Fue un golpe duro para todos nosotros. Sin embargo, algo en mi interior conectó su muerte con el llanto de Rocco, aunque no me atreví a decirlo. Pasaron semanas antes de que Rocco volviera a llorar. Era una noche tranquila, sin tormentas ni sobresaltos. Esta vez, el llanto fue más largo, más desgarrador. Mi madre y yo lo encontramos en el mismo lugar, bajo el porche trasero, sollozando con una intensidad casi insoportable. Cuando intenté acercarme, retrocedió, mirándome con esos ojos imposibles. Al día siguiente, mi tía Carmen, la hermana mayor de mi madre, murió de un paro cardíaco. Una mujer fuerte y enérgica cayó fulminada sin aviso mientras preparaba el desayuno. La conexión se hizo imposible de ignorar. Cada vez que Rocco lloraba, alguien en la familia fallecía. Mi madre empezó a mirarlo con un miedo contenido, pero mi padre se negaba a creer en supersticiones. Para él, Rocco seguía siendo un perro fiel, un animal al que habíamos rescatado. Pero yo sabía que había algo profundamente mal en él, algo que no podía explicarse con lógica. Una noche decidí enfrentar mi miedo y vigilar a Rocco. Lo observé desde mi ventana, asegurándome de que no notara mi presencia. Durante horas, no se movió. Parecía una estatua negra en el porche, mirando fijamente hacia el bosque que rodeaba nuestra casa. Justo cuando pensé que no haría nada, lo escuché. Ese llanto, suave al principio, pero creciendo en intensidad. Me llené de valor y salí al patio, llevando una linterna. Cuando la luz lo alcanzó, Rocco dejó de llorar y me miró. Sus ojos brillaban de una forma que no era natural. Por un instante, sentí que algo antiguo y maligno me observaba desde ese cuerpo de perro. Retrocedí, tropezando con mis propios pies. Rocco inclinó la cabeza, como si estuviera evaluándome, y luego volvió a mirar hacia el bosque. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura entre los árboles, quieta, mirándonos.
No podía distinguir sus rasgos, pero su presencia era abrumadora. Corrí de vuelta a la casa y cerré la puerta tras de mí. Esa noche no dormí. Al día siguiente, mi abuela murió en su silla mecedora. No había explicación para su muerte, simplemente dejó de respirar. Fue entonces cuando mi madre insistió en deshacerse de Rocco. Mi padre, aunque reacio, finalmente accedió. Decidimos llevarlo lejos, a un bosque a varias horas de distancia, y dejarlo allí. El viaje fue silencioso. Rocco estaba tranquilo, como si supiera lo que íbamos a hacer. Cuando llegamos al bosque, mi padre lo bajó del auto. «Adiós, amigo», dijo con un tono melancólico. Rocco lo miró por un momento antes de caminar hacia los árboles, sin volver la vista atrás. Por un tiempo, pensamos que todo había terminado. Las muertes cesaron y nuestra vida comenzó a recuperar algo de normalidad. Pero la tranquilidad no duró. Una noche, meses después, el llanto volvió. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando salí al porche, allí estaba Rocco, sentado bajo la luz de la luna. Su pelaje negro estaba cubierto de polvo, y sus ojos, esos ojos humanos, seguían siendo tan perturbadores como siempre. Intentamos ignorarlo, pero su presencia era imposible de soportar. Cada noche lloraba, y con cada llanto, otra muerte ocurría. Mi padre fue el siguiente. Lo encontraron muerto en el granero, con el rostro congelado en una expresión de horror. Después fue mi prima pequeña, luego mi tío. La familia empezó a disolverse, consumida por el miedo y la tragedia. Un día decidí que no podía seguir viviendo así. Sabía que Rocco era la clave, que había algo en el que no pertenecía a este mundo. Tomé un cuchillo y salí al porche, dispuesta a acabar con aquello de una vez por todas. Rocco estaba allí, mirándome con esa mezcla de tristeza y algo más, algo que parecía casi compasión. Cuando levanté el cuchillo, su llanto cesó. Por un momento, el silencio fue absoluto. Y entonces habló. No con palabras humanas, pero su mirada, su postura, todo en él transmitió un mensaje claro: no soy el culpable. Retrocedí, sintiendo que mi mente se quebraba. ¿Y si tenía razón? ¿Y si era solo un instrumento de algo más grande, algo que no podía comprender? Rocco desapareció esa noche, nunca volvimos a verlo, pero su presencia quedó impregnada en la casa. A veces, en noches de tormenta, todavía escucho su llanto a lo lejos. Mi familia se ha reducido a unos pocos sobrevivientes, todos marcados por las tragedias que vivimos. No sé qué era Rocco, ni por qué llegó a nuestras vidas, pero sé que no era un perro. Era algo más. Algo que nunca debería haber estado entre nosotros. Y aunque intento olvidar, sus ojos me persiguen cada vez que cierro los míos. Siempre estarán allí, mirándome. El canto de los muertos. Era 2012 y vivía en un pequeño departamento en el corazón de Buenos Aires, en un edificio antiguo cuya arquitectura exudaba historias. Era un lugar modesto pero acogedor, lleno de muebles heredados de mis abuelos, y aunque a veces los crujidos de las tablas del piso me ponían nervioso, me gustaba pensar que la presencia de ellos, en espíritu, aún estaba allí. Vivía solo, pero no completamente. Tenía un canario amarillo al que llamé Sol. Era un regalo de mi abuela, quien decía que en su canto se escondía un destello de alegría incluso en los días más oscuros. Desde el principio, Sol había sido un canario peculiar. A diferencia de otros pájaros de su especie, que suelen ser tímidos y recelosos, él parecía observarme con una atención inquietante, como si realmente entendiera lo que yo hacía. Había algo en su mirada, pequeña pero intensa, que me resultaba desconcertante. Sin embargo, nunca le di demasiada importancia. Pensé que era un rasgo peculiar de su carácter. Los problemas comenzaron un día de invierno. Hacía frío y el cielo gris parecía reflejar el peso en mi ánimo. Ese día, Sol comenzó a cantar una melodía extraña, una que nunca antes había escuchado. Era un canto pausado, melancólico, completamente distinto a los gorjeos alegres y animados que solía hacer. Al principio, pensé que tal vez había aprendido esa tonada de algún vecino,
pero no podía dejar de notar lo familiar que sonaba. Cuando mi abuela vino de visita al día siguiente, Sol volvió a cantar aquella melodía. Recuerdo que mi abuela se quedó inmóvil, su rostro palideciendo. Con una mano temblorosa, se aferró al respaldo de una silla. Esa canción, murmuró casi sin aliento. Es el último café. Era la favorita de tu abuelo. Mi abuelo había muerto hacía 10 años. Esa canción había sido la banda sonora de su vida, algo que tarareaba constantemente mientras trabajaba en su pequeño taller de carpintería. Mi abuela la reconoció de inmediato, y en ese momento sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era imposible que un canario pudiera aprender algo tan específico. La idea de que pudiera repetir algo que no había escuchado en mi presencia y que estaba tan cargado de significado personal, me dejó inquieto. Pasaron los días, y el canto de Sol se volvió más extraño. No se limitaba solo a canciones. Empezó a emitir sonidos que parecían palabras, pero dichas de manera gutural, en un tono ronco que jamás habría esperado de un animal tan pequeño. Las primeras veces que lo escuché, pensé que estaba imaginándolo. Sin embargo, una noche, mientras estaba sentado frente al televisor, Sol dijo algo que me heló por completo. Julián. Esa fue la primera palabra. Mi nombre. El corazón me latió con fuerza. Me acerqué a la jaula, pensando que quizás había malinterpretado el sonido. Pero lo volvió a decir, claramente esta vez. Julián. La voz no era natural, no pertenecía a un pájaro. Parecía algo humano, pero a la vez inhumano, como si algo estuviera utilizando a Sol como un conducto. A partir de esa noche, Sol comenzó a pronunciar más nombres. La mayoría no significaban nada para mí, hasta que empezó a mencionar personas que habían muerto. Ana. Roberto. Eugenia. Algunos de esos nombres me resultaban vagamente familiares, pero fue el siguiente el que me dejó paralizado, Clara. Era el nombre de mi tía, quien había fallecido en un accidente automovilístico cuando yo era niño. Intenté buscar explicaciones racionales. Tal vez mi subconsciente estaba jugando trucos conmigo. Tal vez solo había aprendido esas palabras de algún programa de televisión o de los vecinos. Pero en el fondo sabía que eso no era cierto. Las palabras salían de su pico con una intención inquietante, casi como si estuviera intentando comunicarse conmigo directamente. Cada vez que decía un nombre, su cabeza se inclinaba hacia un lado, y sus ojos negros brillaban con una intensidad que no era natural. Una madrugada, desperté de golpe. Sentí una presencia en mi habitación, algo invisible pero opresivo. La jaula de Sol estaba cubierta con una tela, como siempre, pero podía escuchar un murmullo bajo que provenía de allí. No era un canto ni un gorjeo. Era una voz susurrante, como si estuviera manteniendo una conversación consigo mismo. Lentamente, me acerqué y retiré la tela. Sol estaba completamente inmóvil, sus ojos clavados en los míos. No está solo, dijo, con aquella voz grave y cavernosa. Cerré la jaula de golpe, aterrado, y me alejé de ella como si estuviera frente a algo maldito. Traté de calmarme, repitiéndome que todo era una alucinación, un producto de mi mente agotada. Pero Sol no dejó de hablar. Durante los días siguientes, sus palabras se hicieron más coherentes, pero también más perturbadoras. Decía cosas que no tenía forma de saber, como el nombre de mi primer amor o el lugar donde mi abuelo había escondido una caja de cartas que nunca encontramos después de su muerte. Una noche, mi abuela vino a quedarse conmigo porque había empezado a notar que mi estado anímico estaba deteriorándose. Le conté todo lo que estaba ocurriendo, esperando que me dijera que estaba perdiendo la cabeza. Pero en lugar de eso, su rostro se ensombreció. Me confesó que había oído historias similares cuando era joven, historias de animales que eran utilizados como vehículos por almas errantes o entidades que buscaban atravesar el umbral de nuestro mundo. Decidí deshacerme de Sol. No quería hacerle daño, pero no podía soportar más su presencia. Lo llevé a un parque a kilómetros de distancia de mi casa y lo dejé en libertad. Recuerdo el momento exacto en que abrió las alas y se alejó volando. Sentí un alivio inmediato, como si me hubiera librado de un peso invisible. Pero esa sensación duró poco.
Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché el canto. No provenía de afuera, ni de la jaula vacía que aún estaba en mi sala. Provenía de mi dormitorio, directamente desde la esquina más oscura. Abrí los ojos, y lo vi. Allí estaba Sol, posado sobre mi cómoda, mirándome con esos ojos negros y brillantes. Nunca me iré, dijo. Desde ese momento, mi vida se convirtió en un tormento. Sol ya no necesitaba su jaula ni siquiera un cuerpo físico para manifestarse. A veces lo veía en lugares donde no debería estar, como reflejado en los espejos o en las sombras que se proyectaban en las paredes. Sus palabras se volvieron más crueles, más personales, y a menudo despertaba con marcas en los brazos, como si algo me hubiera estado agarrando mientras dormía. Consulté con curanderos, sacerdotes y expertos en lo paranormal. Cada uno tenía una teoría distinta, pero nadie podía ayudarme. Algunos me dijeron que estaba siendo acosado por un espíritu vengativo, otros que había abierto un portal sin querer. Pero la respuesta más inquietante vino de una mujer que decía ser médium. Me dijo que lo que habitaba en Sol nunca fue humano, que era algo mucho más antiguo, algo que se alimentaba de miedo y desesperación. Y que, al prestarle atención, lo había fortalecido. Han pasado años desde entonces. Logré mudarme de aquel departamento, y por un tiempo pensé que había logrado escapar. Pero de vez en cuando, en las noches más silenciosas, creo escuchar ese canto melancólico en la distancia. Cuando cierro los ojos, siento su mirada sobre mí. Sol se fue, pero dejó algo atrás, algo que nunca podré explicar del todo. No sé si algún día lograré librarme de su presencia, pero lo que sí sé es que ya no estoy solo. Y quizás nunca lo estuve. Caminaba como hombre. Mi nombre es Rafael, y aunque muchos de los recuerdos de mi infancia se han desdibujado con los años, hay uno que siempre permanece claro. Es una historia que mi familia se niega a mencionar, como si hablar de ello pudiera invocar algo oscuro. Soy de un pequeño pueblo en Michoacán, un lugar rodeado de montañas y cubierto de niebla al amanecer. Era un niño cuando sucedió todo, pero lo que vi, lo que vivimos, ha marcado mi vida para siempre. Mi abuelo, don Ignacio, era un hombre de pocas palabras, pero de mirada severa. Amaba su tierra y cuidaba de los animales como si fueran parte de la familia. Pero una tarde de mercado trajo a casa algo que cambiaría nuestras vidas. Recuerdo el sonido de las ruedas del carretón al llegar al corral, y como todos salimos curiosos a ver qué había comprado. Allí estaba, amarrada al carretón, una cabra negra. Su pelaje brillaba como si absorbiera la luz del sol, y sus ojos, no sé cómo explicarlo. Tenían una profundidad inquietante, como si miraran más allá de uno, como si supieran cosas que nosotros no. Mi madre y mi abuela dijeron que era mala idea traer ese animal. Las cabras negras son de mal agüero, murmuraron, pero mi abuelo las ignoró. Dijo que era fuerte y que le había costado casi nada. Esa noche, sin embargo, todo comenzó a cambiar. El perro del corral, un viejo mestizo que nunca ladraba sin razón, empezó a aullar. Era un aullido largo, lleno de miedo. Salimos a ver qué ocurría, pero todo parecía en calma. La cabra estaba quieta, amarrada a un poste. Sin embargo, el perro no se calmaba. Mi abuelo le lanzó agua y regresamos a dormir. Al día siguiente, encontramos al perro muerto. Su cuerpo estaba rígido, y su lengua colgaba como si lo hubieran estrangulado. Pensamos que quizá algún animal lo había atacado, pero no había marcas en su cuerpo. Mi abuelo hizo una cruz con piedras y lo enterró al lado del corral. Pero ese fue solo el principio. Cada noche, algo más extraño ocurría. Las gallinas, que normalmente dormían tranquilas, comenzaron a alborotarse como si algo las persiguiera. Al poco tiempo, también comenzaron a morir. Una por una, sin señales de pelea, solo caían muertas, sus ojos vidriosos mirando al vacío. Para la cuarta noche, el ambiente en la casa era tenso. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabíamos que algo estaba mal. Esa noche, recuerdo que me desperté de golpe. Había un sonido en el corral, un balido profundo, casi gutural. No era un sonido normal,
era como un lamento que hacía vibrar las paredes. Mi abuelo, con su linterna en mano, salió al patio mientras mi madre trataba de calmarme. Desde la ventana vi cómo apuntaba la luz hacia la cabra. Entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. La cabra ya no estaba en cuatro patas. Estaba de pie, como un hombre. Sus patas traseras se flexionaban de una manera antinatural y su cuerpo parecía más alto de lo que debería. Mi abuelo la miró fijamente, como tratando de entender lo que estaba viendo, pero lo que más me aterró fueron sus ojos. Sus pupilas, alargadas y amarillas, parecían brillar como brasas. El animal inclinó la cabeza y emitió un sonido, no un balido, sino algo que se parecía a una risa ronca. Mi abuelo tropezó hacia atrás, dejando caer la linterna, y corrió de vuelta a la casa sin decir una palabra. Esa noche nadie durmió. Mi abuelo se quedó sentado en la mesa, rezando en voz baja mientras mi abuela encendía todas las velas que tenía. Al amanecer, salió a deshacerse de la cabra, pero ésta ya no estaba. La cuerda con la que estaba amarrada había sido desgarrada, y en el lugar donde debería haber estado, la tierra tenía una marca. Era una cruz invertida, claramente dibujada en el suelo seco. Esa misma tarde, mi abuelo enfermó. Su piel estaba pálida y sudaba frío. Decía que le dolía el pecho, que no podía respirar bien. Lo llevamos al médico del pueblo, pero no encontraron nada malo en él. Es el susto, dijo el doctor, como si eso pudiera explicarlo. Para el final del día, mi abuelo había muerto. Mi abuela, desconsolada, dijo que debíamos rezar por su alma, pero mi madre estaba convencida de que había algo más en su muerte, algo relacionado con la cabra. Los días siguientes fueron extraños. Había un silencio en el pueblo, como si el viento hubiera dejado de soplar. Las noches eran más oscuras, más frías. Pero lo más inquietante era que, aunque no volvíamos a hablar de la cabra, su presencia se sentía. Era como si aún estuviera cerca, observándonos. Algunas noches escuchaba pasos afuera de mi ventana. Eran lentos, pesados, como si alguien grande caminara alrededor de la casa. Cuando me armaba de valor para mirar, no veía nada, solo la oscuridad. Una noche, semanas después de la muerte de mi abuelo, sucedió algo que confirmó nuestras peores sospechas. Habíamos comenzado a dormir todos en la misma habitación, por miedo a estar solos. De repente, un ruido fuerte nos despertó. Era como si algo hubiera golpeado la puerta principal con fuerza. Mi madre agarró un machete mientras mi abuela sostenía un rosario. Con cuidado, abrimos la puerta. Allí, en el patio, había huellas en la tierra. Eran grandes, casi humanas, pero terminaban en lo que parecían pezuñas. Decidimos pedir ayuda al sacerdote del pueblo. Cuando le contamos lo que había pasado, su rostro se puso serio. Dijo que lo que enfrentábamos no era un simple animal, sino algo más oscuro. Algo que no debía haber entrado en nuestras vidas. Esa tarde, vino a bendecir la casa. Caminó por cada rincón, rezando y rociando agua bendita. Pero cuando llegó al corral, se detuvo en seco. Dijo que el lugar estaba manchado y que debíamos quemarlo. Esa misma noche, mi madre y yo ayudamos a encender el fuego. Las llamas consumieron el corral, iluminando el cielo como si fuera un ritual. Sentimos un alivio momentáneo, como si algo hubiera sido liberado. Pero mientras las llamas se alzaban, escuché un sonido. Era un balido, profundo y burlón, que venía desde el bosque cercano. Nadie más pareció escucharlo, pero yo lo supe en ese momento, la cabra seguía allí, esperando. Con el tiempo, las cosas volvieron a la normalidad, o al menos eso parecía. Nos mudamos de esa casa y tratamos de seguir adelante. Pero, a veces, en mis sueños, veo esos ojos amarillos observándome desde la oscuridad. Y cuando despierto, siento como si algo estuviera parado al pie de mi cama, vigilándome. Esta es la historia que mi familia no menciona, la que prefieren enterrar con el pasado. Pero yo no puedo olvidarla. Porque sé que hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que no deberían existir, pero existen. Y una de ellas, lo sé bien, fue aquella cabra que caminaba como hombre. El perro demoníaco.
Cuando pienso en aquella época, un frío inexplicable recorre mi espalda. Éramos una familia normal, viviendo en un vecindario cualquiera. Nunca fuimos supersticiosos, ni creíamos en historias de fantasmas o demonios. Pero todo cambió el día que mi hermana y yo encontramos al perro negro. Era una tarde nublada de otoño cuando lo vimos por primera vez. Estaba en la esquina de nuestra calle, acurrucado junto a un poste, cubierto de hojas secas. Era grande, de un negro tan profundo que casi parecía absorber la luz. Sus ojos no eran comunes, brillaban con un amarillo pálido, como si escondieran algo dentro, algo que te miraba más allá de lo físico. Lo extraño fue que no se movió cuando nos acercamos. Se quedó quieto, mirando con una calma casi antinatural. Recuerdo que mi hermana, emocionada, me dijo que debíamos llevarlo a casa. Yo no estaba seguro, pero algo en su mirada me atrapó. Convencer a mi padre fue difícil. Siempre fue de los que decían que los perros callejeros eran peligrosos, portadores de enfermedades. Pero mi madre, quien tenía un corazón blando para los animales, insistió en que no podíamos dejarlo ahí. Finalmente, mi padre accedió, con la condición de que se quedaría solo si no causaba problemas. Aquel perro se convirtió en parte de nuestra casa, aunque desde el principio hubo algo extraño en él. Le pusimos de nombre Sombra. Desde la primera noche, noté cosas que no eran normales. No ladraba, nunca. Ni siquiera hacía ruidos comunes como jadear o gemir. Caminaba en silencio, como si sus patas no tocaran el suelo. Y aunque lo alimentábamos bien, siempre parecía estar mirando fijamente a mi hermano menor, Julián. Al principio lo atribuía a que los perros suelen encariñarse más con los niños, pero la intensidad de su mirada era perturbadora, casi como si lo estudiara. Días después, las cosas comenzaron a empeorar. Julián, que siempre había sido un niño lleno de energía, empezó a enfermar. Al principio creímos que era un resfriado común, pero no mejoraba. Cada día estaba más pálido, más débil. Los doctores no podían encontrar nada físicamente mal en él. Mi madre estaba desesperada, y mi padre empezaba a sospechar que algo raro estaba pasando. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. El perro estaba de pie. No como un perro normal que se para sobre sus patas traseras para alcanzar algo, sino de pie, completamente erguido, como un humano. Era de noche, y la luz de la luna entraba por la ventana del cuarto de mi hermano. Yo estaba de pie en el pasillo, mirando hacia adentro. Allí estaba Sombra, inmóvil junto a la cama de Julián. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, y sus ojos brillaban con ese amarillo hipnótico. Parecía sonreír. El grito salió de mi garganta antes de que pudiera detenerme. Mis padres corrieron hacia el cuarto. Mi padre llevaba su vieja pistola, la que mantenía en el armario por seguridad. Cuando encendió la luz, el perro no se movió. Siguió de pie, como si no tuviera miedo. Mi padre apuntó y disparó. La bala atravesó la ventana y el vidrio estalló en 1000 pedazos mientras Sombra saltaba hacia la oscuridad. Nunca lo volvimos a ver. Esa noche, mi hermano empezó a mejorar. Poco a poco, recuperó el color en sus mejillas y la fuerza en su cuerpo. Pero yo no podía sacarme de la cabeza aquella imagen, el perro de pie, con esos ojos que parecían contener una maldad infinita. Mis padres trataron de olvidar todo, atribuyendo lo sucedido a una mala decisión al haber llevado a un perro callejero a casa. Pero yo sabía que no era solo un perro. Habíamos dejado entrar algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Semanas después, empezaron las pesadillas. En mis sueños, Sombra regresaba. No como un perro, sino como algo que usaba la forma de un perro para ocultarse. En mis sueños, lo veía caminar como un hombre, siguiendo mis pasos, siempre en silencio, siempre con esos ojos amarillos que me perforaban el alma. Despertaba sudando, y por más que intentara calmarme, sabía que no era solo un sueño. A veces, escuchaba ruidos extraños por las noches, como pasos suaves en el techo o susurros que parecían venir de las paredes. Un día, mientras limpiábamos la casa para mudarnos, porque mis padres decidieron que necesitábamos un nuevo comienzo, encontré algo que nunca olvidaré.
Era un pequeño rincón en el sótano, detrás de unas cajas que nunca habíamos movido. Allí, en el polvo, había marcas de garras, profundas y desordenadas, como si algo hubiera arañado la pared con furia. También encontré pequeños montones de ceniza, apilados en patrones que no entendía. Algo me decía que aquel lugar no era seguro, que nunca lo había sido. Nos mudamos poco después a una casa más pequeña en las afueras. Mi hermano volvió a ser el niño alegre de antes y mi familia trató de seguir adelante. Pero yo no podía olvidar. Durante años, me pregunté qué era realmente Sombra. ¿Un demonio? ¿Un espíritu? ¿Algo más antiguo y más oscuro? Nunca lo sabré con certeza, pero una parte de mí siente que sigue ahí afuera, esperando, tal vez buscando otra familia que lo deje entrar. A veces, por las noches, juro escuchar un ruido suave afuera de mi ventana, como el crujido de hojas bajo patas que no deberían existir. Entonces cierro las cortinas y trato de convencerme de que solo es mi imaginación. Pero en el fondo, sé que no lo es. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.